hablar de Micaela, somos el grupo Fragmentada, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Escucha. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el trastorno de la ansiedad y unos trastornos que son las fobias. Bueno, en la clase vamos a hablar sobre todo el concepto de ansiedad, trastorno, fobia, las causas, síntomas, Fíjate que hace un poco de ruido el audio tuyo. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno, ya me perdí. Bueno, y nosotros vamos a presentar al final de la clase un par de videos porque a nosotros nos pareció muy divertido, videos que hablaban sobre la fobia, sobre los tipos de fobia, cómo se desencadena también. También vamos a dar una encuesta de Google, que es como autoevaluación, así que esto todo al final de la lección. Para aclarar, que ya lo dijimos anoche, pero para los profes que están presentes ahora, nosotros tenemos dos compañeras que hablan sobre la segunda y cuarta parte del trabajo que no están presentes. O sea, hay una que está presente pero no puede abrir la cámara y ni dar la lección porque está en el trabajo. Y otra compañera que, bueno, por problemas personales no puede estar. Entonces, nosotros tenemos grabada su lección, la subimos previamente a YouTube para que nuestros compañeros la vean y anoten todas sus dudas. Y mientras que la pasemos, nos dicen que tienen una duda, frenamos el video y contestamos cualquier duda que tengan. Lo mismo los profes. Bueno, aclarando todo, arrancamos. Bueno, antes de que Bueno, arranquen, quería darle la bienvenida a la profesora licenciada María Julia Ferreira. Un placer para mí tenerla acá presente. La verdad que me parece un honor porque es una profesional que sabe mucho, que seguramente nos va a dar una muy buena perspectiva desde el punto de vista de enfermería y de su experiencia. Así que te invito, María Julia, a que participes cuando lo creas conveniente. Y bueno, te presento entre todos los estudiantes que ya te conocen, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Eh, Me gustó el tema que van a tratar, por eso también me quise unir para escucharlos. Eh, yo también, igual que Luciana, me tocó dar en un año esta materia y la verdad que es muy linda. Es muy linda llegar a fondo y es una muy buena experiencia pasar por esto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. bueno, gracias, profe. Y arrancamos. Dale. Bueno, ¿se ve? No sé si se ve la pantalla, el power. Sí, se ve bien. Sí, 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 se ve. Sí, vale. Para arrancar, vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad, que es algo, bueno, como dijo en la clase anterior la profesora Luciana, es algo normal, es una reacción normal que tenemos todos y llega a afectar a la mente y al cuerpo, eh, pero es como... Ahora estoy con ansiedad y bueno, lo positivo de la ansiedad es que a veces nos da como un impulso o energía para afrontar alguna situación y cuando esta llega a ser un trastorno es porque se mantiene en el tiempo, no desaparece, empeora y esto sería un trastorno de la ansiedad cuando ya pasa a ser algo continuo. Bueno, hay muchos trastornos de la ansiedad, mayormente la persona lo percibe como un miedo, un temor o una inquietud y llega a afectar a nivel social, laboral y personal. Ya, como dije, hay muchos trastornos de la ansiedad, pero hoy vamos a hablar de uno que son el trastorno fóbico o las fobias. Las fobias son miedo irracional, viene del griego phobos, que es hijo de Ares y Afrodita, que es lo que determina es miedo, es temor. Entonces, por lo tanto, el concepto de fobias viene a ser un miedo irracional hacia un objeto, un ser o una situación. Y bueno, que genera poco o ningún peligro real. Las causas de las fobias, por lo que investigamos con mis compañeras, descubrimos tres, que son la estructura cerebral, que bueno, el papel principal se lo lleva la amígdala, que está en el centro del cerebro, y esta lo que hace es regular las emociones y bueno, cuando nosotros se la conoce por ser la vigía, o sea que busca siempre amenazas y nos mantiene en alerta, o sea, tenemos como un estado de lucha o de huida. Eh, lo que hace
bueno, se conoce también un proceso que se llama el secuestro de la amígdala, que fue así llamado por Daniel Goleman, que es un psicólogo y reportero estadounidense, que bueno, lo que se produce acá es que la amígdala como que toma el control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, ¿sí? Y nos da una respuesta rápida. Por ejemplo, cuando vemos una sombra, para que se entienda mejor, vemos una sombra o vemos que algo se desplaza rápido por el piso, nos asustamos, saltamos, o a veces capaz que lo sentamos. Bueno, esa es la respuesta, esa es la culpa de la amígdala, que ella es la que nos da esa respuesta rápida y consciente. Pero esto, ¿cómo se genera? O sea, ¿por qué se relaciona con las fobias? Y se relaciona porque ella es la que toma el control cuando tenemos un miedo o un temor o alguna inquietud. Y bueno, mayormente cuando tenemos una amígdala hiperactiva, lo que hace es como darnos una respuesta inconsciente, rápida, y bueno, produce esto que es el miedo. Y cuando esto no se estabiliza, no se controla, lo que se produce es el trastorno. Otra de las causas es el entorno, que bueno, la fobia se va a desarrollar por alguna situación traumática, que acá como vemos en las imágenes, un claro ejemplo que son los Simpsons. Por ejemplo, Marge, cuando ve al padre que en vez de ser piloto de camarero, desarrolla una fobia a volar, que si bien por muchos años la tuvo contenida, cuando se subió a un avión la desarrolló, o sea, se expulsó para hacia afuera el trauma. Lo mismo también cuando intentan robarle, que le roban, empezó a desarrollar esa fobia a salir, a estar afuera, se empezó a aislar. Y es un dibujito, obvio que es su forma de como sanarse, no es lógica, pero para que se entienda mejor lo que se pasa, la causa del entorno, por ejemplo, eso. También está, que no está claro, no está bien estudiado, que es los rasgos hereditarios, que bueno, más claro son las conductas adquiridas. Un ejemplo para que se entienda mejor es que cuando un padre y su hijo, por ejemplo, el padre tiene una fobia a los perros y cada vez que se presenta un perro tiene miedo, entonces el hijo va a adquirir eso, es como una herencia, le hereda el miedo. Y así es como se pasa la fobia a su hijo. No está totalmente estudiado ni claro, pero es una de las opciones, causas. Bueno, y para diferenciar lo que son los miedos de las fobias, no es algo igual, los miedos son cosas inspiradas, no hay argumento en su miedo, no hay lógica, y además de que se refiere a un objeto, una situación o un ser como un peligro, como una amenaza, cuando en realidad no lo hay. Y además de que trata de evitarlo constantemente y cambia todo su entorno, toda su vida lo cambia alrededor de su objeto o ser. A esto me refiero que, por ejemplo, cuando no sé, yo quiero ir a trabajar y a 3 cuadras tengo la parada, pero a la segunda hay un perro. Seguimos con la fobia de los perros. Yo le tengo fobia a los perros, entonces yo voy a cambiar todo mi entorno para llegar al trabajo. Voy a tener que dar toda la vuelta y irme por 10 cuadras más lejos para llegar a la parada. O sea, cambio toda mi vida, por dar un ejemplo para que se entienda. Y bueno, ahora les voy a presentar lo que son los tipos de fobias que lo dio mi compañera Natalia Arroyo, que están grabadas. Bueno, las fobias específicas. Bueno, mi nombre es Natalia Arroyo. Yo voy a hablar de los tipos de fobias. Tenemos dos tipos de fobias. Tenemos lo que son las fobias específicas y la fobia social.
fobias específicas se relacionan con un temor abrumador, irracional hacia lo que son objetos o seres vivos, que en realidad no representan ningún peligro real. Pero bueno, este tipo de fobias son duraderas y producen reacciones físicas, psicológicas. Se ve el video, ¿no? Que afectan la vida cotidiana de la persona, el desempeño laboral, familiar. Bueno, dentro de lo que son las fobias específicas, vamos a nombrarlas vamos a clasificarlas dentro de 5 categorías. La primera categoría es la fobia animal, la zoofobia. Bueno, acá una de las más conocidas, que todo el mundo la escuchó, digamos, es la aracnofobia, el temor o fobia a las arañas. Después tenemos lo que es la cinofobia, la fobia a los perros, la aulilofobia, ailurofobia, es medio complicada, pero es la fobia a los gatos. La mulofobia, que es la fobia temor a las ratas. Otra puede ser la entomofobia, que es la fobia a los insectos. Bueno, otra clasificación es al ambiente natural. El estímulo desencadenante de esta fobia es el medio ambiente. Esta fobia al medio ambiente se conoce como ecofobia. La desarrollan los niños pequeños. Es un poco como que, por lo que investigué, que dice que los niños pequeños desarrollan este tipo de fobias. Bueno, dentro de lo que es la ecofobia, ¿no? Encontramos lo que es la acrofobia, por ejemplo, la fobia a las alturas, la aquafobia, la fobia al agua, la atrofobia, la fobia a las tormentas, a la arsofobia, que es la fobia al fuego. Bueno, otra clasificación, la tercera clasificación, entra lo que es a las agujas, a la sangre, al material quirúrgico. Acá una que es muy conocida, o que muchas veces lo habrán escuchado, es la hematofobia, una persona que tiene fobia a la sangre. Y una particularidad que no tienen un síntoma, ¿no? que tiene esta fobia, que no la tienen las otras, es que produce en la persona desmayos frecuentes. La persona no puede ver sangre, que se desmaya. De sangre se desmaya, no puede tocar objetos que tengan sangre o mismo hacerse una extracción de sangre porque la persona se desmaya. Bueno, la cuarta clasificación es a situaciones iguales, que esa es la agorafobia. La agorafobia, uno de los factores desencadenantes puede ser la persona que sufrió uno o más ataques de pánico. Bueno, dentro de esta, una que también es muy conocida, que alguna vez habrán escuchado, es la claustrofobia, que es la fobia al encierro, a los lugares muy pequeños, muy estrechos, ¿no? Otra es la aerofobia, que es la fobia a volar, como por ejemplo en el PowerPoint, no sé si habrán visto, en la imagen de los Simpsons, donde Marge muestran como el trauma que le genera ver a su papá en el avión, el trauma que le genera ver a su papá en el avión, le desencadena esa fobia, ¿no? Que grande ya tenía esa fobia a volar.
Bueno, otra puede ser la amaxofobia, que es la fobia a conducir. Y una quinta categoría, que es entra donde va las no categorizadas, digamos, que aquí entran todas las demás fobias, que existen un montón, pero que no entran dentro de los 4 grupos anteriores, digamos. Bueno, acá encontré una que es rarísima, una vez creo que la escuché, que es por ejemplo la fobia al número 666, que es un nombre rarísimo, difícil de pronunciar, ni lo intenté pronunciar porque es rarísimo. Y otra que también es muy largo y raro es a las palabras largas, pero si quieren lo pueden googlear y van a ver que existe ese tipo de fobia. Otra fobia que es poco común o no se suele escuchar es, por ejemplo, la cimofobia, que es la fobia a los alimentos. La persona no puede comer, no puede alimentarse porque la ansiedad, la angustia que le provoca, ¿no? Tener contacto con alimentos. Y otra es la sinofobia, que es fobia a dormir. La persona no duerme, está todo el tiempo despierta, somnolienta, pero no puede dormir. Bueno, esas serían las categorías, ¿no? Y bueno, los síntomas físicos, sudoración, taquicardia, respiración anormal, rubor, tensión muscular, aturdimiento, temblor, escalofríos. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de lo que es la fobia social. La fobia social, lo que le produce a la persona, o sea, el temor en sí, es a situaciones. Perdón, ¿puedo preguntar algo, profe? Que tengan que ver con... Está grabado esto. Ah, bueno, entonces después le pregunto. Sí, sí, vamos a esperar que termine el video y le preguntamos a la compañera. Dale, dale. Entablar relaciones con el grupo familiar, en el trabajo, la persona no puede generar, digamos, le afecta en su vida cotidiana y normal, digamos, ¿no? Porque la persona empieza a dejar de ir al supermercado, por ejemplo, dejar de tener contacto con otras personas por este miedo, digamos, ¿no? Esta fobia que genera. Y bueno, este trastorno de la ansiedad social, digamos, puede comenzar a principios o mediados de lo que es la adolescencia, pero también puede en algunos casos comenzar, digamos, en la niñez o en personas adultas. Bueno, esta fobia lo que hace es que la persona empiece a evitar situaciones que le puedan generar síntomas. Lo que tiene esta fobia es que aparte de los síntomas físicos, digamos, que también son prácticamente casi los mismos que los que se producen en las fobias específicas, lo que tiene es que también tiene síntomas emocionales y conductuales. Estos síntomas emocionales y conductuales pueden ser, por ejemplo, el temor a ser juzgado, la ansiedad previa a la situación, digamos, ¿no? Al saber que tiene que realizar esa situación o pasar por esa situación, ya la persona empieza a retraerse, digamos, ¿no? Bueno, lo que decía, las situaciones y la angustia por sentirse avergonzado, humillado, ¿no? Y bueno, y toda esta fobia social, las complicaciones que genera, y es que no se trata, digamos, es que la persona empieza a generar baja autoestima, hipersensibilidad a las críticas, bueno, aislamiento social. Esto puede llevar también a esta baja autoestima, a un abuso de sustancias. La persona puede empezar a consumir sustancias como pueden ser drogas, alcohol, estupefacientes.
y esto también puede derivar en intentos de suicidio o en suicidio. Bueno, ¿qué más? Bueno, también el tema de que quería comentar un poco lo de la fobia social, que está ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Y del aislamiento social obligatorio que tenemos que realizar. Muchas personas, en especial personas mayores, digamos, adultos mayores, están teniendo este tipo de trastornos porque más los que se encuentran solos por el miedo, ¿no? Digamos que le produce saber que existe un virus y que es muy contagioso. Estas personas se empiezan a aislar y prácticamente sufren un montón de trastornos, ¿no? Pero uno que ahora está con todo esto también es la fobia social, digamos. Y bueno, la diferencia entre las fobias sociales, la fobia social y las fobias específicas sería que en las fobias específicas es hacia objetos o seres vivos y en la fobia social a las situaciones, ¿no? A las situaciones sociales, digamos. Bueno, y ahora con mis compañeras buscamos un fragmento que nos gustó, que queríamos leerlo, un fragmento de una canción. La canción se llama Fobia Social, así que voy a leerles la frase, esta pequeña frase. Bueno, la frase dice así: resuena un eco en el vacío de mi alma huecada. Donde hubo esperanza, ahora ya no queda nada. Solo hay una voz que no deja de decir una y otra vez: déjame salir de aquí. Apresada por mi propia timidez, y no la dejo salir. ¿Por miedo a qué? Por miedo a todo, por miedo a ser valiente, porque me importa más lo que piense la gente, que vivir mi propia vida sin barrotes. Yo mismo forjé sentirme más fuerte. y que entiendo que ahí afuera está la clave, está la clave que necesito para salir, pero no tengo la llave. Bueno, es un pequeño fragmento de una canción, un grupo que se llama Solitario, y bueno, nada, nos gustó y queríamos leerles ese pedacito. Bueno, ahora va a continuar. Muy bien. La profesora María Julia quería hacer una pregunta. Sí, quería preguntar a qué se referían cuando hablaban de una respiración anormal. ¿A qué lo toman como respiración anormal? No En sé. realidad es como lo que percibe el paciente que está pasando por esta situación, esta fobia. En realidad no es como respiración anormal, sino como que una disnea, como que siente que no puede respirar. O sea que sería más no un síntoma, sino como un signo. En realidad creo que es como un síntoma porque el paciente lo percibe así, porque puede respirar, pero el paciente percibe como que le falta el aire. Es una percepción personal de cada paciente. Claro, como dijimos, la fobia es algo que, tengo apagada la cámara, la fobia es algo que como que perciben un miedo que no existe en realidad, le perciben miedo capaz a un lápiz donde el lápiz no te puede hacer nada, ¿no? Es algo que un peligro. Ellos perciben eso, por eso hablamos de síntomas más que nada. Hay signos como taquicardia, que eso lo podemos ver, lo podemos estudiar, pero después está el otro que ellos sienten que no pueden respirar, que les falta el aire, y eso ya es algo que perciben ellos, no es algo, no es como que puede desencadenar en taquicardia eso, que eso sí lo podemos ver. También puede llegar a presentar algún cuadro de apnea.
puede ser. Si es que presentan también ataque de pánico o ya sobrepasan todos los límites y que ahí ya, bueno, se va todo al tratamiento y todo, que hablan con mi compañera. Bien. Bueno, Mari, seguimos con los factores de riesgo. Bueno, yo quería hacer un comentario, pues me pareció interesante lo que mencionó María Julia, que quede claro que la sensación de falta de aire o la sensación de ahogo no es una alteración de la respiración, Claro, no, se equivocó ahí mi compañera. pero Eso, sí Claro. puede eso suceder decimos. alteraciones de la respiración, como dijo María Julia, como la disnea, como la taquipnea, Claro, episodios de apneas, ¿sí? Claro, a eso es lo que me refería cuando ella dijo presenta, no me acuerdo bien la frase, pero sí me quedó cuando decía respiración anormal. Ahí está, respiración normal. A eso claro. es lo que iba. Puede desencadenar, sí, pero al principio, como si es algo que pasa al momento, no, es como que siente que falta el aire, una idea, pero eh, se explicó mal. Era más que todo para que quedara un poquito claro eso. Muy bien, muy bien. Mali, Bueno, yo voy a hablar sobre los factores de riesgo y el tratamiento. Bueno, los factores de riesgo pueden ser la edad, que mayormente se da a partir de los 10 años, parental, que existen más probabilidades de que si una persona tiene un familiar con fobia le provoque el mismo trastorno, temperamento, existe más riesgo de padecer este trastorno a las personas que tienen más ansiedad o son más negativas de lo normal. Bueno, después tenemos experiencias negativas, tener alguna experiencia o algo que haya pasado, algo negativo, también puede producir la fobia. Y por último, información negativa. Cuando vos decís que uno de los factores de riesgo es parental, y dijiste que tiene que ver Sí. con que aquella fobia que tenga alguno de los convivientes podría ser traspasada a otro, ¿no? Dijiste eso, o yo entendí mal. Sí. Muy bien, estamos hablando de una vía de transmisión, ¿de qué tipo? ¿Cómo se transmite esa fobia? Ay, no. ¿Cómo se transmite? Claro, Claro, directa, indirecta, es genético, No, es hereditario, genético, es hereditario. biológico, es no, infeccioso, no sé, es psíquico, es ay, no lo social. escucho. Yo supongo que es psíquico. De tanto estar con la persona que tiene fobia, como que lo contagia, digamos. Puede ser. Me gustó la apología del Y yo contagio. diría, y Bueno, sí, yo diría que no se contagia la fobia. yo No, no se diría, contagia, pero yo digo, de tanto estar conviviendo con esa persona, puede padecer el mismo trastorno. convengamos es que como lo que dijimos en un hablamos. principio que la Yo creo que no fobia es explicar. era un miedo irracional, dijimos, ¿no? Que es un miedo Sí, ilógico, irracional. Que solo para la persona que Sí. padece la enfermedad es un riesgo mortal. Para el resto de las personas es totalmente irracional. No podríamos entender por qué le tiene tanto miedo a eso. Esa era la característica que dieron de fobia al principio, una de las características. Entonces yo Claro, digo, pero son si nosotros factores de convivimos riesgo. como pareja, ¿no? Supongamos que somos pareja, Ramírez, y convivimos hace 10 años, y yo le tengo fobia a los perros. ¿Cómo podría Sí. yo transmitirte esa fobia a vos, si vos considerás que es irracional? No Lo sé. que sucede es que cuando habla de parental, está hablando de los padres. Pasa mucho que los padres transmiten sus miedos a los hijos, ¿sí? Pero porque los niños están en un proceso de desarrollo. Entonces el niño todavía no entiende qué es racional y qué es irracional, qué es lógico y qué es ilógico, ¿sí?
Las funciones cognitivas, lo vamos a ver la semana que viene, las funciones cognitivas que tienen que ver con lo lógico y lo racional, están por encima de los 6 años. O sea que en los primeros 6 años de vida, el niño va a captar y va a tomar como cierto cualquier cosa que le digan los padres. Y si el padre es muy insistente con que una araña o una cucaracha le produce un temor tan insoportable que teme hasta por su propia vida, el niño va a adoptar eso como una realidad, porque él está construyendo su realidad a partir de lo que ve en sus relaciones, en sus padres, ¿sí? Eso quiere decir parental. No es en las relaciones de adultos. Si nosotros fuésemos pareja, no, sería muy difícil que yo te transmita una fobia. Tendría que ser un psicópata y convencerte de alguna manera. Lo entendí mal. Bueno, Bien, bueno, sí, entonces. Hay que leer. Me puse mal nerviosa. Bueno, después, por último, dije la información negativa, que es enterarse de algún acontecimiento negativo, también puede producir fobia, como por ejemplo la muerte o enfermedad de alguien, ¿no? Bueno, ahora voy a decir el tratamiento. El objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida. Esto se da mediante psicoterapia, que es aprender a reconocer y modificar los pensamientos negativos. Dentro de la psicoterapia se encuentra la terapia de exposición, en donde una exposición gradual o un objeto o una situación que produzca la fobia, ¿Te puedo volver un poquito para atrás? Antes sí, de continuar. mientras me fije. Estoy sin luz. Estoy sin luz, estoy re nerviosa, todo punto de pasa. No, que vos hablaste un poquito con respecto a uno de los factores de riesgo de información negativa. Un ejemplo que diste, el tema del duelo, ¿no? Sí, sí. Fallecimiento. Pero con eso de información negativa, ¿me puede provocar a mí psicológicamente llegar a tener alguna fobia? ¿Te pusiste a pensarlo de ese punto? Yo pienso que sí, depende de cómo lo toma cada uno, la personalidad de cada uno. Claro, pero me parece que, digamos, el factor no estaría bien interpretado con la palabra información negativa. Porque yo puedo sentir, por ejemplo, me entero que un vecino o algún conocido o alguien sin querer, que nos puede llegar a pasar a nosotros en nuestro trabajo, que ingrese el paciente con politraumatismo, muy drástico, y que, por ejemplo, una persona quemada o un accidente de tránsito, esa información va a ser negativa, pero va a ser de acuerdo a como yo la tenga, como yo absorbo esa información, me puede llegar a provocar alguna fobia. No lo tomaría tanto como un factor de riesgo. O me equivoco, profe. creo que quedó mal explicado por ahí cómo Sí, funciona, seguro. cómo funciona lo de la información negativa. No ha quedado Claro, claro para el grupo, no se ha podido Y yo la entendí transmitir, así. ¿Cómo? no se ha podido transmitir bien el concepto de cómo produce una fobia, cómo puede llegar a producir una fobia la información negativa. claro, pues yo lo tomaría como información negativa, más que todo relacionado con el vínculo, con él, ¿no? Como para decir, bueno, sí, me sucedió tal hecho, un duelo en este caso, obviamente me va a afectar a mí psicológicamente, me va a quedar un poco el miedo a que pueda llegar a perder a otro ser querido, familiar, directo, pero la palabra información negativa es como yo la cambiaría un poco más. Pondría algún hecho negativo o algún trauma negativo, ¿me entendés? ¿De O qué un bibliografía sacaron acontecimiento. eso? O un acontecimiento negativo. Claro. ¿De Puedo qué? decir lo que yo entendí. Sí, A ver. Para mí, información negativa habla de que, para ponerlo más claro en un ejemplo, a mí me dicen que un tío lejano atropelló un auto. Entonces, factor de riesgo quiere decir que la información, esa negativa,
me hizo algo a mí en mi interior, entonces yo capaz que desencadené una fobia a los autos, por eso. Creo que de eso quiere hablar la información. Claro, pero al mismo tiempo me estás haciendo un tío lejano. Vamos a volver Claro. al PowerPoint, volver a la diapositiva de factores de riesgo. Perdón, profe, creo que la compliqué. No, está bien. ¿De qué No, está bien bibliografía para sacaron que eso? mejor. ¿Cómo? ¿De qué bibliografía sacaron eso? Ahí está ahí mi carta. Chicos, ¿cómo no saben de qué bibliografía sacaron esa información? Lo que pasa es que somos muchas bibliografías y Sí, cada una las tiene. tenemos, pero son tantas que se mezclaron todas. Claro, lo que pasa es que cada una tenía diferentes factores y como que tratamos de hacer uno y bueno, salió mal. No, Pero no es muy muy claro que salió mal. El tema es que tomar un poco mejor la información, porque es cuestión de pensarlo un poquito, analizarlo más que todo. Yo entiendo la idea que dijo Micaela, me pareció un poco bastante lógica su idea. Yo pensé prácticamente lo mismo, pero no lo sé. Y si no está claro, yo lo que aconsejo es que cuando no tenemos algo claro, no lo mencionemos. ¿Sí? Y si vamos a mencionar o si estamos buscando información y encontramos algo que no entendemos, entendámoslo primero. Profesor, es que yo lo entendí así, por eso. No es que no lo entendí, no lo tenía claro, lo tenía claro así. Me equivoqué yo. Tiene razón. Lo sacamos de una página que estaba, se llama Mayo Clinic, que ahí la encontré. Ah, bueno, es conocida Magic. Sí, conocida. Bueno, continúen, chicos, por favor. Yo como mucho lo último, lo hubiese sintetizado en poner, en vez de información negativa, simplemente experiencias negativas. En eso solo lo hubiera Sí, sí, cerrado. claro, Era sí. la información Como decía un acontecimiento negativo. Claro, experiencia negativa o acontecimiento negativo. Nada más. Porque Nada. información, como que información nos deja volar mucho, ¿me entendés? Sí, sí. Porque si no, como yo te decía el ejemplo, si nosotros cuando estamos trabajando en una guardia nos llegan pacientes accidentados, politraumatizados, con alguna situación estresante, para ellos es como que a nosotros interiormente nos va a provocar, en la forma como lo estás diciendo, como que nos va a provocar a nosotros la fobia. Como vos dijiste, ingresan en un accidente de tránsito, tienen un montón de problemas, quemadura, politraumatismo, todo, yo no puedo, por culpa de esas personas que no tengo lazos, voy a tener miedo a subirme a un auto. ¿Me entendés lo que voy? Sí, Entonces, sí, como sí. que yo lo tomaría, como que lo cerraría solamente en experiencias negativas. Experiencias más que todo, no en información. Porque si no, en ese caso, ya abajo me mandaría factores de riesgo, situaciones de duelo o tipos de duelo, por ejemplo. Bueno, ¿Listo? No me reclaman. bueno, digo entonces. Dale, dale. Bueno, estaba diciendo que dentro de la psicoterapia tenemos la terapia de exposición, en donde una exposición gradual a algún objeto o una situación que cause la fobia puede mejorar la percepción y controlar la ansiedad. Después tenemos la terapia cognitiva conductual. Eh, Esto significa aprender maneras de afrontar al objeto o situación y así poder desarrollar confianza en la persona, ¿no? Generando, generando que domine, un dominio en sus pensamientos, en sus sentimientos. Después tenemos la hipnoterapia.
La hipnoterapia coloca al paciente en una situación difícil al enfrentar la causa de su fobia, alentándolo a que él lo supere, ¿no? Y después tenemos la arte terapia. Bueno, ¿puedes explicar de nuevo la hipnoterapia? Sí, la hipnoterapia coloca el ciclo nervioso cuántica. Bueno, la hipnoterapia hace que la persona enfrente la causa de su fobia, alentándolo a que lo supere. No puedo explicar, perdón, estoy nervioso. ¿Terapia de exposición igual, algo similar? En realidad lo que hace es colocar a la persona como en un trance, por eso se lo conoce como hipnoterapia. Y a través de, bueno, obviamente del sueño, hace que se enfrente a ese miedo. Es parecido a la terapia de exposición, pero no, en realidad no se expone directamente con el objeto. Gracias. Después sigo con la arte terapia. Bueno, acá la persona expresa sus temores a través de dibujos y pinturas. Bueno, una vez que tiene expresados sus temores, la persona se relaja. Y por último tenemos la farmacoterapia. Bueno, los medicamentos no son muy recomendables para la fobia, pero en caso de que se produzca ataques de pánico o algún síntoma que puede desencadenar este trastorno, se utilizan los siguientes medicamentos. Bueno, tenemos los antidepresivos, que pertenecen al grupo de inhibidores selectivos de serotonina, como el paroxetina y la clomipramina, que se pueden utilizar para este tratamiento, no para la fobia. Estos pueden ocasionar efectos secundarios, como dolor de cabeza, náuseas, sequedad en boca y estreñimiento. Perdón. Bueno, después tenemos los tranquilizantes, que son estos tranquilizantes se prescriben en dosis bajas y en un tiempo breve. Esto se debe a que pierde eficacia en un cierto plazo, ¿no? Y puede llevar a la persona a estar dependiente. Algunas de estos tranquilizantes pueden ser el lorazepam y el diazepam, que pueden causar mucho cansancio y también somnolencia. Bueno, luego tenemos los moldes beta, como el propranolol, que se utiliza para reducir el ritmo cardíaco. Aliviando síntomas de palpitaciones. Bueno, después tenemos Eso sería una crisis. ¿Cómo, profe? Eso es tratamiento de una crisis, no es un tratamiento de... No es una terapia de la enfermedad, es un tratamiento de la crisis, ¿no? No me ¿Es un imagino... tratamiento de lluvia? Lo que yo digo, no me imagino darle propanolol como tratamiento a una persona. Sí, pero como dijo mi compañera Micaela, que le agarra taquicardia a algunas personas. Hola. Sí, te escuchas? escucho. Sí, se escucha, Mari. Sí, se escucha. Bueno, esto lo que hace es aliviar síntomas de palpitaciones.
Es que María al principio aclaró que la farmacoterapia no era recomendable para la fobia, Claro. pero se utilizaban estas cosas para aliviar otros síntomas o signos. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué se indica entonces si no es recomendable? ¿Qué lo lleva a que se pueda indicar? Bueno, Y la persona si pueden llegar a presentar ataques de pánico, te dan estos medicamentos. Pero solamente si atraviesan esa crisis, pero si no, no. Bueno, seguimos. Me estoy yendo con más dudas que certeza de la clase. Ay, profe. No, Bueno, perdón, chicas, ¿sabes cuál es el tema? Que nosotros ustedes tienen que brindarnos una información donde estén seguros y defender lo que están diciendo. Entonces nosotros, ante cualquier pregunta que le hacemos, como ustedes también se traban. ¿Se entiende? Entonces vos mismo te estás contradiciendo porque al mismo tiempo me decís, no es recomendable una farmacoterapia, pero lo dan. Entonces yo te pregunto, ¿pero por qué lo dan? Si esto es una fobia. Entonces, la respuesta es simple, porque esta fobia pasa a ser algo más crónico, tipo ataque de pánico. ¿Me entendés? Entonces, por esa cuestión es que el mismo médico tratante, ya sea en este caso un psiquiatra, o que pasa un poco más allá de la psicoterapia, me indica algo como para vos mismo dijiste, usa antidepresivos o usa tranquilizante, cosa que la palabra tranquilizante no se utiliza más, porque no hay Sí, una tal medicación que cual. sea tranquilizante. Esa palabra tranquilizante es... Es más bien un ansiolítico, depresivo, ¿se entiende? Entonces, como que ahí es donde ustedes se traban un poquito. Piénsenlo un poquito más, perdón. bueno, entonces la corto ahí. Después voy a decir desde antes. Seguro que también está mal. No, no se trata de cortarlo, disculpame. Se trata simplemente de buscarlo un poquito. ¿Qué tipo de sedante? Por ejemplo. No, los tipos de sedantes no tengo, pero tengo información como que no se utilizan todos los días y deben ser indicados por el médico. Ya que se utiliza en caso de presentar síntomas ya muy graves. Claro, ¿ves? Ahí está. Sí. Esa era la respuesta. Ah, ¿Por qué llegamos a una farmacoterapia? Porque ya presenta el cuadro de fobia, ya pasa a ser más complicado, más crónico, ¿me entendés? Hasta muchas veces llegan hasta autodañarse, no solamente dañarse exteriormente. A eso se refiere. Perdón, profe. Gracias. ¿Neurofeedback decodificado qué es? bueno, y por último. Eso es lo que estaba por explicar mi compañera Micaela de la. Bueno, esta es la bibliografía que consultamos, apareció y en lo personal lo quise investigar. Es el neurofeedback decodificado es de origen japonés y lo que habla más nada es que, los investigadores lo que hacen es escanear el cerebro de la persona para recolectar memorias. Se utilizaron voluntarios sanos sin trastorno que lo que tienen era conectarlos en el cerebro y le presentaban una imagen. A la vez de que le presentaban una imagen, le daban descargas eléctricas en corto plazo. Entonces lo que hacían los voluntarios es empezar a generar ese miedo o trastorno y cada vez que la imagen te leía una memoria de miedo. Lo podemos poner un mejor ejemplo, no sé si conocen a esa serie, Lucifer, que lo que hacen es, ellos son muy imaginarios, tienen mucha imaginación, y cuando llegan al ejército, le sacan toda la imaginación. Y para eso la empiezan a mojar con agua. Entonces cada vez que querían hacer algo, construir algo, tener una idea más, los mojaban. Y así lo hicieron por un largo periodo hasta que perdieron esa imaginación. Bueno, esto es algo parecido, pero ellos trataban de revertir esto dando una recompensa.
Entonces cada vez que aparecía esa memoria de miedo al frente de la imagen, les daban una recompensa. Esto duró más o menos 3 días y gradualmente se fue anulando esa memoria. Es muy Pavlov, ¿no, María ¿Queda alguna Julia? duda de eso? Muy conductismo del perro de Pavlov, ¿Cómo? que es muy parecido a la teoría ¿Cómo, conductista profe? de Pavlov, ¿no? Que hacía sonar la campanita con el Sí, perro, que el perro babeaba. Bueno, muy Sí, sí, interesante. sí, muy también. parecida. Muy interesante, la verdad, Igual muy esto interesante. ahora es como muy chocante el tema de provocarle un trastorno y todo, entonces ahora se usa a las personas que tienen el trastorno, no se les da una descarga eléctrica ni nada por el estilo, sino que tratan de Me estimular el imagino, cerebro para que una respuesta. me imagino, sí, sí, sí. Pero además me Y bueno, imagino que debe ahora funcionar mucho va más con el la... premio que con el castigo. Claro, no. Así que bueno, ahora va a pasar mi compañera que bueno, está grabado el video sobre Mica, la prevención y los cuidados. Mica, ¿podés repetir el nombre del tratamiento? Sí, ahí lo pongo igual. Neurofeedback decodificado. Gracias. Me Bueno, recuerda ahora va a también pasar la prevención al y tratamiento que había antes con los homosexuales, ¿no? Que les pasaban imágenes y cuando aparecían escenas homosexuales les transmitían, les hacían sentir dolor y cuando había escenas heterosexuales les hacían sentir placer, o sea, ausencia de dolor, ¿no? Para intentar modificar su supuesta enfermedad. Qué locura. Sí, la terapia de conversión, profe. sí. Mi compañera. Bueno, mi nombre es Karina Prota, yo voy a hablar de prevención y cuidado. La fobia no es prevenible, sí se puede reducir sus síntomas con métodos como pedir ayuda. Es muy difícil tratar la ansiedad si no se pide ayuda. También ellos llevan un diario personal en donde escriben todo lo que les va pasando para después con el especialista ver cuál es la causa de su estrés, evitar el consumo de sustancias no saludables como alcohol, drogas, cafeína, porque esto puede provocar o producir más ansiedad. Bueno, y en los cuidados de enfermería, nosotros nos basamos en la teoría de Freud, que está basada en la relación entre la persona enferma o que busca ayuda y la enfermera capacitada para ayudarlo. Freud desarrolla 4 fases: la orientación, la identificación, la explotación y la resolución. La orientación es cuando el paciente pide la ayuda de la enfermera, le cuenta sus síntomas, sus signos, y ella, junto con el equipo de salud, arman un tratamiento. Los cuidados acá serían ver el estado de conciencia y orientación, porque, por ejemplo, una persona con hematofobia, al ver sangre, se puede desmayar, pierde la conciencia, el estado de orientación. También tenemos que observar el estado de ánimo, sus signos y síntomas físicos de ansiedad, como puede ser taquicardia, temblores, palpitaciones. La segunda fase es la identificación. Acá es cuando el paciente va adquiriendo más confianza con la enfermera y le va contando sus problemas con más intimidez. Acá los cuidados sería tener mucha empatía con el paciente, calidez y respeto, acompañarlo y escucharlo. Es muy importante tener el contacto ocular, hablar lento y tranquilamente, dejar que exprese sus emociones y llore sin juzgar su comportamiento. La tercera fase es la explotación. Es cuando el paciente aprovecha al máximo
servicios brindados para mejorar, y la enfermera lo que hace es acompañarlo y apoyarlo en su tratamiento. Los cuidados acá serían reducir o eliminar la problemática intentando que lo supere, consultar un posible tratamiento médico, como pueden ser sedantes, tranquilizantes, para prevenir los ataques de pánico. Y por último, la última fase es la resolución. Esta fase es la que la enfermera ayuda a organizarse y superar la fobia. Acá los cuidados serían enseñarles técnicas de respiración, de relajación muscular, también entrenamiento de resolución de problemas y autocontrol. Bueno, de autocontrol, que sería la relajación muscular, las técnicas de respiración, y que si les da por agarrar alguna así ataque de pánico, como que llame a alguien, se distraiga. Bueno, después también Pifloy desarrolló 6 roles. El rol del extraño, que el enfermero es un completo desconocido para el paciente y tiene que establecer una relación de confianza. La segunda es persona o recurso, que se le brinda a la persona respuestas sobre su salud. La tercera es de docente. Se utiliza la enseñanza y se le explica su tratamiento basado en nuestra experiencia. El cuarto es conductor. La enfermera ayuda al paciente a través de una relación de cooperación y participación activa. El quinto es el de sustituto. El enfermero le brinda apoyo emocional cuando no está su familia. Y por último, el sexto es el consejero. El enfermero responde a las necesidades del paciente, ayudando a que recuerde y entienda lo que sucede en la actualidad. Muy bien, muy completo. ¿Quedó alguna duda? No abocó específicamente a cuidados de la fobia a los cuidados de enfermería. Mencionó la teoría de Pipló, pero muy interesante igual. Sí, fue lo mismo que el Sí, grupo no quiso. anterior. Cuidados generales. No, en los cuidados ella lo que trataba de decir era que, bueno, ahora no está para defenderlo, ¿no? Pero ella daba como pequeñas observaciones en cuanto a las 4 fases de Pipló. Que bueno, en la orientación, como dijo mi compañera, hablaba de como un primer contacto con el paciente. Pipló se basaba en la relación entre enfermero y paciente. Y bueno, lo que decía era que en su primer fase era recolectar todos los datos del paciente, ver todo su entorno, y después en los cuidados de enfermería sería eso. Nosotros como enfermeros vamos a recolectar todos los datos, vamos a identificar cualquier factor que de su entorno, también con su familia. A eso es lo que se basaba mi compañera. Sí, cuidados generales. Esos no son cuidados específicos de la fobia. Son cuidados generales. Es que en la fobia, por lo que yo interpreté de toda la información que buscamos, es más un acompañamiento, no es como que, no sé, tenemos que hacer más. Me quiero meter la pata. Bueno, aparte de todo esto, bueno, control de signos vitales y todo lo que un enfermero. Claro, pero nos Y como basaríamos más cuidado, para la fobia en que nosotros tenemos que tratar de que el paciente se sienta lo más seguro posible, primero y principal, porque si llega a un hospital con un ataque, ataque de pánico, por ejemplo, porque lo produjo, no sé, miedo a los perros, nosotros tenemos que tratar de tranquilizarlo, de no agobiarlo con preguntas ni nada. Primero, verificar que esté cómodo, tratar de evitar que, no sé, como que lo ataquen o que empiecen a interrogarlo.
sino que cuando ya una vez se sienta cómodo y en confianza, que sería ya la segunda fase de ciclo, ahí empezar a tal vez acercarse un poco más para que nos cuente de dónde, de qué ataque le tiene miedo, por qué se originó ese ataque de pánico, a eso nos referíamos. Sería interesante, imagínense un paciente que entra a la guardia porque, no sé, a ver, porque le picó un insecto en la pierna y tiene la pierna inflamada, colorada, con temperatura, ¿no? Y viene a la guardia. Y resulta que le tiene fobia a las agujas. Y le tenemos que colocar corticoides primero que nada. No necesariamente el paciente se va a internar por la fobia, ¿sí? Porque si no suena como que nunca nos No, vamos claro. a encontrar con un paciente fóbico. El paciente puede estar internado por cualquier cosa y tener una fobia. Y eso puede llegar a complicar de manera terrible nuestro trabajo, trágica. A mí me ha pasado ser enfermero de guardias de adultos y tener un paciente que tenía fobia a la sangre. Lo que ustedes comentaban como hematofobia, ¿no? Y yo en ese momento no, yo recién empezaba a trabajar, recién me recibía, no entendía nada. Y medio como que lo obligamos en cierto punto a que mire para otro lado, que se acueste en la camilla y le vamos a sacar sangre. La cuestión es que el paciente se terminó desmayando, hizo una lipotimia. Fue tal el miedo que él tenía a ver sangre que no resistió ni siquiera mirando para otro lado. ¿Sí? Se choqueó. Entonces es importante Ya, se complica más. reconocer que son miedos que nosotros no le vamos a encontrar lógica, que no va a haber manera de ubicarlos lógicos. ¿Sí? Decirle, no tengas miedo, es una agujita nada más. No, no, no vamos a hacer entrar en razón. Porque no está dominado por la razón ese miedo, ¿sí? Las fobias son miedos que están dominados por lo irracional. Entonces nosotros no podemos tratar de educar al paciente o tratar al paciente desde la razón porque no lo vamos a conseguir. Lo que tenemos que hacer es buscar estrategias que posibiliten al paciente una distracción de esa fobia, ¿sí? Para cada oportunidad que nosotros tenemos para trabajar con él. Y esto es un cuidado de enfermería específico para los pacientes con fobia. Profe, disculpe, quería contar un caso que me pasó similar cuando estaba cursando las prácticas del primer año cuando empezábamos en los CAPS. Viene una paciente y había que colocarle una intramuscular. Y la paciente le dijo a la enfermera que tenía fobia a las agujas. Y como que lo tomaron como a gracia. O sea, y cuando después que le colocó la inyección, la chica ya se notaba pálida. Y cuando cruza la puerta para salir, se desmayó. Y bueno, después salieron a asistirla. Pero ella dijo que tenía fobia y no le prestaron atención. Muy bien. Cuando los pacientes entran en esta crisis, ¿no? Entran en una alteración psicomotriz. Porque se ven ante un peligro inminente, o sea que va a suceder en cualquier momento. Estamos hablando de una inyección, ¿eh? O de una extracción de sangre. Estamos hablando de algo sencillo para nosotros. Ante este miedo tan irracional, el paciente entra en una situación de alerta, ¿no? En un estrés psicomotriz. El cuerpo y la mente empiezan a reaccionar en conjunto contra esa situación. El paciente quiere escapar de esa situación, pero de manera inconsciente. ¿Sí? La persona puede saber que necesita que le sacan sangre para hacer análisis, que le pasen medicación, él sabe que lo necesita. Pero inconscientemente no tolera la idea de pasar por esa situación que le representa imaginariamente la muerte. Porque detrás de todas las fobias siempre está escondido el temor a la muerte, ¿sí? Entonces el paciente inconscientemente va a tratar de evitarlo. Y nosotros tenemos que saber manejar todos esos signos y síntomas. Cuando aparezca la taquicardia, cuando aparezca la disnea, si aparece una lipotimia, que es ese desmayo, ¿no? Si el paciente se choca, saber observar si hay signos de que el paciente puede llegar a hacer un shock, ¿sí? Existe el shock por temor. ¿Qué signos serían? Sudoración, ¿sí? Hiperactividad, que el paciente se mueva de un lado a otro, verborragia. Estos son cuidados de enfermería. Anamnesis, entrevista, observación, control de signos vitales, ¿sí?
Si yo estoy a punto de poner la inyección y veo que el tipo empieza a acelerarse un poco, bueno, por ello le tomo la presión y hasta se hipertensó por el temor que le produce. O se hipotensó, todo lo contrario. No estaría de más un control en ese momento. Cuidados de enfermería abocados a cada patología. ¿Cómo los hacemos? Simulándola. Hagamos de cuenta que tenemos un paciente con esa patología y qué cosas podrían pasar. ¿Y qué cosas nos podrían suceder a nosotros como enfermeros frente a estos pacientes? Si partimos de esa premisa, si partimos de esta situación hipotética, va a ser más sencillo elaborar cuidados de enfermería. Lo que sucede es que buscamos los cuidados donde, en los libros, en las páginas de internet. Y son cuidados universales. ¿Sí? Muchas veces las personas que escriben el libro no han pisado un hospital. De la teoría a la práctica hay una distancia enorme. Una necesita de la otra y una se construye con la otra, pero la distancia es enorme. Entonces, ustedes retomen su experiencia en la práctica y piénsense como futuros profesionales en escenarios sanitarios y que estas situaciones las van a vivir. La gran diferencia, la realidad es que esto muchos no reconocen vivir, muchos enfermeros no reconocen vivirlo, pero no lo reconocen porque no saben sobre estas enfermedades, no saben distinguirlas, no saben observarlas, no saben atenderlas. Entonces, atendieron un montón de dificultades, de problemas, de alteraciones de salud mental y no se dieron cuenta. Todo el tiempo se van a cruzar con alteraciones de la salud mental, todo el tiempo. Y no tiene que ser un paciente internado por salud mental. Puede ser un paciente internado por cualquier otra cosa que venga acompañado con una alteración mental. Eso es lo importante. Uno dice, yo no voy a estudiar salud mental porque yo no voy a trabajar en un psiquiátrico. No es necesario, no es necesario. ¿Sí? El aprendizaje de estos conceptos va a servir también para nuestra propia vida, ¿sí? Para el cuidado propio de nuestra familia, de nuestra comunidad. Ese es el objetivo de la enfermería. Bueno, muchas gracias. Me encantó la clase, ¿sí? Las felicito. Están todas aprobadas. Después yo les paso la nota por privado. María Julia, ¿vos querés hacer algún comentario? No, básicamente lo que vos decías, que esto es algo que más allá de que vayamos o no a tomar la especialidad, nos sirve para cualquier momento de la vida, cualquier acontecimiento, estando en el trabajo, en nuestra vida personal, estoy completamente de acuerdo. Y simplemente ampliar un poco más nuestros conocimientos y saber actuar en ese momento, no bloquearnos, ¿no? Principalmente. Y que lamentablemente no vamos a ver con estas situaciones muy a menudo, más en nuestra profesión, ¿no? Que nos van a hacer un poco de explosión. Y tenemos que saber cómo enfrentarlos, que es lo más importante. No bloquearnos nosotros también, ¿no? Y empatizar con el paciente, entender al paciente en su situación de sufrimiento.